Buenas noches y feliz sábado para todos. Si lo estás viendo grabado durante el día, pues buenos días también para ti. O si estás en Australia, buen día para ti también. Agradecemos que nos estén acompañando en esta lección número 10, titulada Principios de Interpretación, pero esta es la parte 2. Así que aquellos que nos están viendo y no nos vieron la semana pasada, yo les aconsejo que al acabar este video, luego salgan y vean la primera parte, porque también tuvo una parte 1, Principios de Interpretación, parte 1. Y yo no sé ustedes, pero yo me he disfrutado bastante este trimestre. Espero que ustedes también se lo estén disfrutando tanto como nosotros. Y los invitamos a que participen junto con nosotros en este repaso y discusión de nuestra lección número 10, Principios de Interpretación, parte 2. Así que nada, Leandro, no sé si quieras saludarlo. Yo soy Jonathan Falcón, para aquellos que no me conocen y no me han visto aquí quizá en el canal, pero ahí está Leandro. Saludos, Leandro. ¿Cómo andas, Jonathan? Feliz sábado para vos también. Saludos para los que nos están escuchando y bueno, una felicidad también de compartir con vos después de algunas transmisiones este estudio. La verdad que estaba, como te decía por privado, muy contento y emocionado y bueno, alegre de que el Padre nos dé esta oportunidad de estudiar no solamente el qué es la palabra, sino cómo estudiarla. Hay parte teórica y hay parte práctica, así que vamos a hacer hoy el ejercicio. Creo que es una buena lección de escuela. Me encanta. Feliz, Jonathan. Super. Listo. Así que nada, y antes de comenzar con la oración, quiero repasar los principios, que los vamos a volver a repasar durante la lección, pero quiero comenzar repasándolo y terminar la lección, o quizás más avanzado también repasándolo nuevamente. Y vimos como el principio de interpretación número 1, que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea que hay que tomarla toda. Eso fue lo que estuvimos viendo en el primer principio. El segundo, vimos que a la palabra de Dios, a la escritura, no se le puede agregar ni se le puede quitar, ¿verdad? Luego vimos que la palabra no se puede contradecir, porque imagínate, después, ¿cómo confiar en un documento que se contradice? ¿Iba a decir algo, Leandro? No se le puede decir, claro, no podemos tomar un concepto y después tomar otro y que los dos se contradigan o que digan cosas distintas. Y que bueno, está todo bien, ¿no? No hay ningún problema, no. Todo tiene que armonizar y hay que juntar Biblia para poder entender esos conceptos. Así mismo es. Y el último que estuvimos viendo es que la Escritura explica la Escritura, ¿verdad? Utilizando la guía del Espíritu Santo, la Escritura explica la Escritura. Y hoy vamos a seguir estudiando estos principios y tendremos nuestro principio de interpretación número 5, un corazón receptivo. Pero antes de comenzar, le voy a pedir a nuestro hermano Leandro que nos acompañe en oración. Así es, así que todos los que nos van a acompañar de forma reverente, los invitamos a hacerlo. Querido Padre y Dios de amor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra. Te damos las gracias, Padre, por darnos esta posibilidad de estudiar cómo, no solamente el qué, sino el cómo llegar a ti, cómo estudiar, cómo aprender cada día más los principios que tienes revelados para nosotros en esto que es nuestra vida. Y para eso, Padre, te damos las gracias por enviar a Jesús en esta hora. Que Él sea nuestro maestro, que Él sea nuestro director, que Él nos dirija en el estudio y también, Padre, envía su espíritu a los corazones de los que hoy van a estar acompañándonos en la transmisión. Nada, Padre, gracias. Gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús también pedimos el perdón por nuestros pecados. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con nuestro repaso y le voy a permitir a mi hermano Leandro que nos acompañe con la pregunta número 1, o más bien la asignación. Tiene esta vez unas divisiones que me gustan. Me gusta cuando tienen divisiones porque nos organizan y ahí arrancamos, como bien decías, con el principio de interpretación número 5, un corazón receptivo. La pregunta número 1, en realidad no era una pregunta, era una como recomendación para meternos con las preguntas, y era leer la parábola del sembrador. Así que bueno, si les parece, leemos en Mateo 13, 1-9. Dice: y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él, y entrando él en una barca se sentó, y todas las multitudes estaban a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego, porque no tenía profundidad de tierra.
pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Más parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Esta es una de las tantas parábolas que nuestro Señor Jesús nos dejó, ¿sí? Y de esta parábola nos habla un poco y nos introduce al tema de cómo recibimos esa semilla, de la cual vamos a hablar en la siguiente pregunta, y nos deja una recomendación al final: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Y hay un propósito central en presentar las cosas por ahí más complejas del Evangelio a través de estos ejemplos sencillos que todos podemos llegar a entender, de ejemplos de agricultura, ¿sí? Pero que nos hablan de cosas que son mucho más profundas, digo profunda incluso hasta por donde se introduce esa semilla, porque nos habla de cada uno, y cada uno va a poder verse reflejado tal vez en algún momento de la vida o en alguna experiencia en la cual se vio compartiendo esta palabra, ¿sí? Así que bueno, Jonathan, por lo menos para no ahondar más en detalle, porque lo vamos a ir desarrollando después, no sé si hay alguna sí, cosita ahí que muy directo a la pregunta. Y fíjense que la pregunta número 2 pregunta, ¿no? ¿Qué es la semilla? Y cuando vamos al texto en cuestión, Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Así que cuando el sembrador salió a sembrar una semilla, está haciendo relación directa a la palabra. Nada, y seguiremos abundando sobre ese principio, Leandro. Adelante. Sí, acá uno podría seguir ampliando el tema de la palabra, pero vamos a verlo eso en el número 9. Ahora, cuando habla, por ejemplo, en 1 Corintios 15, se refiere también al fruto que tiene que ser sembrado, ¿no? Y tiene que morir para que pueda crecer. Y nos empieza a conectar con muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, para que lo tengamos en mente a la hora después de seguir analizándolo. En el punto 3 nos pregunta la lección: ¿qué sucede con la semilla que cayó en el camino? Dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? ¿Qué sucede con esa semilla? Bueno, es arrebatada. Primero, no se entiende, ¿sí? Es un terreno donde no ingresa, donde no entiende, donde no haya cabida, y al no hallar cabida, al estar desprovista de un espacio donde poder ingresar, la arrebata el malo, ¿sí? Creo que es una buena explicación para por qué cuando comparto la palabra, por qué llega a personas y es como que, no sé, entró por acá, salió por allá, no tuvo oportunidad de ser analizada ni siquiera, no, yo soy, y ahí nos ponemos las etiquetas que nos queramos poner, no, esto para mí no es muy difícil, o lo que sea, ¿no? Y por lo general son otras cosas las que van ocupando y son otras cosas las que van arrebatando esta palabra. En Juan 3:19 dice que amaron más las tinieblas que la luz, y nos explica, porque sus obras son malas. O sea, hay algo que está arrebatando, hay algo que está ocupando el lugar, y lo dice. O sea, me gustó que la pregunta no va de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Del terreno, sino de qué sucede con esa semilla, ¿sí? Y son preguntas que a veces me hago, ¿no? ¿Por qué tal persona no lo entiende? ¿Por qué no le llegó al corazón? Y uno quiere forzar el terreno, ¿no? Pero es camino, es camino. No, ahora no lo va a entender. Está en esta parte de la vida, y creo que también a mí por lo menos me trae un poco de paz. No sé, Jonathan, me trae paz de no querer forzar cosas que no es la situación o no es el contexto. Yo me quedé pensando también en este principio de no la entiende, ¿verdad? Y comencé a pensar en posibles aplicaciones, ¿no? Y te las comparto para recibir tu reacción. Y este principio de no la entiende, estaba viéndolo. Yo no sé si te ha pasado, ¿no? Yo admiro mucho personas que cuando uno comparte la palabra, ellos validan, ¿no?, sus pensamientos y comienzan a reaccionar abiertamente y sin vergüenza, diciendo cosas como, mira, estoy entendiendo, esto es lo que estoy entendiendo, ¿no? Pero muchas veces
muchas personas por vergüenza, porque quizás entienden que todo, ¿verdad? Que todo lo que se comparte, si alguien lo entiende, ellos también lo deben entender. Y entonces quizás como ellos no lo entienden, pues sienten pena o vergüenza en decir, mira, explícame eso que no lo entendí, ¿no? Pues prefieren simplemente sentarse, oír, no necesariamente procesar y salirse, ¿verdad? Pero esa palabra nunca va a penetrar. Y esto quizás se ve muy, ¿verdad? Este ejemplo se ve muy real cuando quizás participamos en automático, ¿no? Vamos a la iglesia en automático y entonces nos sentamos y simplemente estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, independientemente esta se entienda o no, independientemente este haga sentido o no, independientemente esta tenga coherencia con nuestros pensamientos o no. Y simplemente pues como que oímos, pero no necesariamente procesamos, no necesariamente guardamos lo que estas palabras dicen y como dice, ¿no? Al no entenderla, al no guardarla, al no procesarla, pues ¿qué va a pasar? Viene el malo y evidentemente la arrebata y esta semilla pues entonces no genera lo que debe ser, ¿no? No genera el fruto que se espera. Así que nada, en eso lo apliqué. Me diste mucha tranquilidad y está bueno tener eso en mente. Y con respecto a la que cayó en Pedregales, Jonathan, dice sí, en el punto 4. Sí. Perdón, creo que habíamos hecho 1 y 1. No, te tocaba vos, Jonathan, perdón. No, tranquilo, no te preocupes. Lo que pasó con la que estaba en Pedregales, dice el versículo 20 y 21, y el que fue sembrado en Pedregales es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Me llama la atención asociado también a los textos primero, o sea, a los textos de la parábola. Porque cuando se presenta en la parábola esta parte de los pedregales, dice, y la tengo aquí brevemente, que dice que otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y sí brotó rápidamente porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. O sea, no fue suficiente la raíz ¿verdad? Para que recibiera todos los nutrientes, para que recibiera ese alimento de la tierra, para que se recibiera esa hidratación de la tierra y se secó, ¿no? Y pienso en la hidratación, siempre pienso en el Espíritu Santo, ¿no? Como símbolo del agua en la Escritura. O sea, es cuando nosotros, en efecto, si la escuchamos, quizás la entendimos. O sea, aquí no está hablando de personas que no entienden, la entendieron, wow, qué brutal, me encantó. Pero ahí se quedó. O sea, y por alguna razón, Leandro, y te lo comento, lo apliqué a los principios. ¿Verdad? Lo apliqué a los principios. Hace tiempo, ¿verdad? Para presentarlo en modo testimonio, recuerdo haber compartido la palabra de Dios con un amigo, pero eran historias, o sea, era una historia que parte de un principio, pero él me estaba haciendo preguntas acerca de historias en concreto, y yo pues estuve hablando con él sobre historia, y él me decía, pero cuéntame, ¿y esta historia? ¿Y cómo aplicamos esta historia? Y comenzamos a hablar de las aplicaciones, pero luego, este hermano, no tuvimos este espacio para sentarnos y estudiar los principios fundamentales a fin de aplicarlo a esta historia y a muchas otras cosas. Pero al no tener esos principios, al no tener esos fundamentos, al no tener esas raíces sobre la palabra de Dios, pues ¿qué pasa? Eventualmente lo olvida, eventualmente lo ignora, eventualmente ya deja de creer en eso porque no se construyeron esos fundamentos principales, ¿verdad? Para poder ¿verdad? Tener el terreno preparado, porque al final de cuentas implica la preparación del terreno para que la palabra de Dios sea sembrada. Así que cuando nosotros estudiemos la palabra, no solamente, ¿verdad? Seamos curiosos con resolver todo de manera directa y concreta y que de repente podemos recibirlo con gozo y olvidarlo, sino que nos aseguremos de entender no solamente la interpretación de esa historia per se, sino los principios que abarcan esta interpretación, esos fundamentos en sí mismos. Eso nos lleva a lo que vimos la semana pasada, Jonathan, respecto a lo que hacían los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque digo, hay una cuestión también de que ellos no solamente revisaban, sino que lo hacían de forma metódica. O sea, todos los días, cada día,
¿sí? Y mientras hablaba me venía a la mente un montón de casos que, como capaz, espero que alguno pueda estar escuchándolo, no los voy a comentar uno por uno, pero pienso en situaciones donde el sentimentalismo o la emoción nos llevó a aceptar un montón de verdades, o como bien dijiste también, ¿no? El buscar el resolver caso por caso, pero después, digo, fue cosa de un momento, y no fue una aplicación donde uno dije, a ver, ¿y esto cómo afecta a mi vida? ¿Sí? Era para resolver alguna cuestión, alguna duda o alguna inquietud, y no entendimos que estamos hablando de nuestra vida. Digo, a mí en lo personal, entender de que la palabra estamos hablando de Cristo, estamos recibiendo su vida, hace una diferencia, digo, tiene una diferencia en mi corazón, y no es cosa de emociones. Por eso también, nuevamente, ¿no? El tema de cuando viene la aflicción a la persecución. Es el caso también de una persona que está en un status quo. No me muevas de esta situación, ¿sí? No es que está aspirando a más, pero no me saques de esta situación, ¿sí? Mientras no me mueva, va a estar bien la palabra y va a estar bien esa semilla. Y me gustó lo que mencionaste, la hidratación, porque justamente es ahí donde decimos, ¿no? Hay una diferencia, esto no es sentimiento, es recibir a Cristo, recibir su vida, y es lo que justamente estos corazones no están entendiendo. Reciben la palabra, pero es pura sensación, ¿no? El gozo, el recibirlo con alegría, pero no entendiste que había que llenarlo eso, no puede estar vacía esa palabra. Punto 5, y nos vamos al siguiente terreno, que es parecido, pero no tanto. Sí, ahora los problemas no están abajo, sino que los problemas están arriba. Ya no son las piedras, ahora son los espinos, dice el versículo 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y acá nuevamente, ¿no? Ya no es en la clase de corazón que está en ese status quo, sino de la que aspira más, y de que esa palabra no ingresa porque no puede seguir creciendo ante las necesidades, ¿no? que tiene el corazón, o los deseos que están en el corazón de este terreno, ¿no? El afán de este mundo, los engaños de la riqueza, el aspirar a algo más que la palabra no te está dando, ¿sí? ¿Qué sucede con la que cayó entre espinos? Se ahoga, ¿sí? Bueno, la respuesta más concreta, se ahoga por todas aquellas cosas que ya no es el problema del terreno, sino de lo que dejaste crecer en tu terreno, y se hace infructuosa, ¿sí? Ya no produce fruto, que es una conexión con el siguiente terreno. No lleva, ¿sí?, en la vida de la persona nada que dé los frutos del Espíritu, y es muy parecido esto, tal vez cuando uno lo compara con las historias del pueblo de Israel, a esa historia de la higuera, ¿no? Cuando Jesús pasa, la ve hermosa, pero no tenía fruto. Entonces, el Señor hizo todo un terreno, Isaías 5, lo cercó, lo dejó perfecto, y sin embargo vemos acá que no estaba dando fruto, había otra cosa que estaba ocupando su lugar, y es el caso típico, ¿sí? Nuevamente, ya no movido por las emociones, pero ni siquiera no considerando el futuro, sino de aquellos que, considerándolo, apartan y dejan todo. Y lamentablemente en este caso sí recuerdo algunos hermanos que han ingresado al Evangelio, han predicado. Yo recuerdo personas que han participado en programas de radio, etcétera, en internet, hace no mucho tiempo atrás, incluso habían vuelto, ¿sí? Y sin embargo el deseo era poder tener un sustento, y veía que a todo el mundo le iba bien y a él no le iba bien, ¿sí? Digo, me vienen los recuerdos y me da mucho dolor en el corazón, porque personas excelentes, predicadores incluso, terminaron dejando todo y se fueron tras otras cosas que no sé si les fue exactamente bien como ellos pensaban. La verdad que he perdido el rastro, pero fueron uno de esos motivos de que no puede ser que estoy siempre pasando hambre, que a mi esposa no le puedo dar de comer, y bueno, necesito algo que me dé ese sustento, o que me dé las emociones, que realmente cuando uno se pone a comparar, no sé si hubo diferencia, pero el enemigo provee todas estas cuestiones como para llevarnos para ese lado, ¿sí?
Y realmente pasando mucho tiempo en el Evangelio, uno ve que realmente lo que dice la Escritura es verdad, ¿sí? No he visto justo desamparado ni a su hijo mendigando pan. Sin embargo, hay que meterse y hay que animarse, ¿sí? A ver esto, ¿no? Pero bueno, Jonathan, no sé si quieres reaccionar también a Sí, esto, a alguna experiencia. sí, no, lo que pensé fue que abundó la palabra, pero sobreabundó los afanes, ¿no? Mm, Porque no estamos hablando de que la palabra faltó, pero lo que pasa es que los afanes sobreabundaron tanto que mm. ahogaron la palabra. Y yo creo que esto tiene que ver con un tema de prioridades, más allá de otra cosa. ¿Dónde está nuestro corazón principal, ¿verdad? ¿Dónde están nuestras prioridades? Y quizás nosotros pues estamos acostumbrados a participar con el conocimiento de la palabra. Quizás aquí estamos mezclados, o sea, aquí hay muchas mezclas, porque podrían ser personas que escucharon la palabra, la entendieron probablemente, la recibieron con gozo, ¿sabes? Para poner algunas cosas, pero estaban tan afanados con las riquezas de este mundo, estaban tan afanados con lo que ofrece el mundo, que en términos de prioridades comenzaron a darle tanta prioridad a las cosas de este mundo que finalmente terminan ahogando la palabra. Así que, una enseñanza bastante interesante para todos, incluyéndome, ¿verdad? Como uno tiene que tener ese cuidado de que independientemente entendamos parte de la palabra, recibamos palabra con gozo, que los afanes de este mundo no sobreabunden al punto que nos ahoguen lo que Dios nos ha compartido o no mediante su palabra. Incluso pensaba, Jonathan, aquello que la compartimos, a veces es tanto la necesidad del trabajo, de pensar en que eso también termina siendo una ocupación y nos saca y termina ahogando la palabra, ¿sí? Sí. Termina siendo infructuosa. Digo, no hay que pensar en la persona de negocio simplemente, porque, digo, como que naturalmente uno pensaría en eso, sino que en todas aquellas actividades que nos están ahogando, incluso las que son, ¿no? de compartir la palabra. Claro, Que eso tampoco a nosotros por ese afán de decir, bueno, tengo que sacar un video, hay que predicar, hay que ir a compartir con el hermano, y terminás, ¿sí? Vacío, repitiendo siempre lo mismo, y que no produce ningún tipo de fruto en lo personal. Así es. Bueno, y Punto yendo 6. a la pregunta número 6, la pregunta dice que qué sucede ¿verdad? Con la que es sembrada en buena tierra. ¿Qué dos cosas experimenta con relación a la palabra, ¿no? Y aquí es importante que consideremos ambas cosas. Y dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y lleva fruto y lleva a unos 100 y a otros 60 y a otro 30 por uno. Este sí oye la palabra, este sí entiende la palabra, y como no se ahoga la palabra, y como no se la arrebataron, entonces esta palabra lleva fruto y dice que lleva uno a 100 y a otros 60 y a otros 30 por uno. Yo creo que este es el principio, ¿no? Este es el punto quizás culminante de la historia o de la parábola más bien, donde Dios no solo quiere que escuchemos la palabra, ¿verdad? Y como mencionó Leandro ahorita, que nos salga no entre por un oído y nos salga por otro, que la repitamos y quizás hasta la memoricemos. Dios quiere que la entendamos. Y yo creo que el tema del entendimiento, como lo veo en mi mente, es como separar un archivo en el disco duro del cerebro, ¿no? Y procesarlo y entenderlo y guardarlo, ¿no? Implica este proceso de entender y guardar, y que eventualmente la palabra, que luego vamos a ver el efecto de la palabra en la vida del ser humano, pero esta palabra que está guardada, genera un fruto, ¿sabes? Naturalmente va a generar un fruto, ¿verdad? Porque esta palabra trae un espíritu, esta palabra trae una vida, y esta vida evidentemente ha de producir fruto en aquellos que la abrazan, en aquellos que la entienden, en aquellos que la oyen. Así que, más bien, este principio de no ser solo oidores, sino también hacedores, y este hacedor implica o viene, ¿verdad? Primeramente por el entendimiento de la palabra, que nosotros, ¿verdad? Podamos abrazarla, que la podamos entender, que hagamos como hacían nuestros pioneros, ¿no? No entendemos, pues vamos a seguir orando y vamos a seguir escudriñando hasta tener las verdades. Y te aseguro que Dios Dios no ha dejado, por lo menos lo que yo he visto en la escritura, Alejandro, no sé si puedes estar de acuerdo conmigo, Dios no ha dejado a ningún hijo
que quiera verdaderamente conocer la palabra sin tal conocimiento. Recuerdo Daniel, cuando estaba orando y orando y orando, que no entendía, y se apareció hasta el ángel para explicarle la visión a Gabriel. Recuerdo... En la misma hora de tu ruego. Así es, en la misma hora, él todavía orando, él todavía pidiendo, y ahí el ángel desciende y le revela lo que él quería saber, porque era una petición noble, era una petición buena, conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que entendamos la palabra. Es parte del propósito de Dios. Al mismo tiempo recuerdo a nuestros primeros padres de la iglesia, ¿no? Cuando en muchas ocasiones se quedaban hasta aún de noche, tarde, estudiando y escudriñando, y a veces no entendía. ¿Y qué hacía Dios? Enviaba visiones a través de la profeta. Lo que quiero decir con todo esto es que muchas veces nos puede parecer compleja la escritura, que no se puede entender, que nosotros no vamos a tener la capacidad que tiene fulano de tal, ¿verdad? Comparándonos con otros hombres, pero en este sentido, todos aquellos Leandro y yo, que ahora mismo estamos en posición de maestros, si lo ponemos de una forma, todos somos estudiantes en la escuela de Cristo. Aquí no hay, aquí todos, todos, independientemente de sus funciones, son maestros de la escuela de Cristo, y todos tenemos la capacidad de entender y de aprender las escrituras y de guardarlas, y que estas escrituras puedan generar frutos para vida eterna. Me hiciste pensar en cuanto a esto de está disponible la sabiduría para todos en los caminantes de Emaús, que no son los discípulos principales, es más, ni siquiera están mencionados sus nombres, calculo yo, no recuerdo bien por la duda, pero Dios dio a través de su Hijo la sabiduría para entender quién era Él. O sea, está disponible para todos, ¿sí? Y Él se te va a acercar y te va a hablar al corazón para que ese corazón arda con la palabra. Pensaba con respecto a esto en lo que decía al principio, de que nos recordamos personas que le hemos hablado, o también recordamos experiencias propias, y pensaba en eso también, de que no son experiencias de predestinación, de que, bueno, tal persona es camino o pedregales, sino que creo yo, cada uno podemos sentirnos en algún sentido identificado con alguna experiencia en nuestra vida, de alguien en algún momento, y que no ha quedado en eso, y que sin embargo hoy podemos ver que hay cambios, y hoy, gracias por la gloria de Dios, es buena tierra, ha oído la palabra, la entiende, y lo decía esto porque pensaba, ¿no? De los 4 terrenos solo uno da fruto, y puede ser un poco desesperanzador escuchar esto, ¿sí? Pero ver de que no son experiencias estancas o que va a quedar así, sino que el Señor nos da esta palabra para que entendamos cuál es, ¿sí?, la experiencia satisfactoria a la hora de acercarnos a Él y de recibir su palabra, ¿sí?, de recibir esa semilla. ¿Cuál es esa experiencia que da fruto? La que oye, la que entiende. Y por otro lado también esto de que lleva a unos 100, o sea, da fruto a 100, a 60 y a 30. Y en esto de también de compararme con hermanos que también están en esta misma fe, en esta misma comunión, y ver, pero ¿por qué él esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué él sabe otra cosa? ¿Por qué yo? Y está esto, ¿no? Y nuevamente nos vuelve a consolar. No dan todos los mismos frutos. No significa que el Señor no quiera que todos den 100, pero la Escritura está para nuestro consuelo, ¿sí? Para estar contentos con lo que Él nos está dando en nuestro terreno y para seguir dando fruto, ¿sí? Nuevamente, a veces no di fruto como mi hermano, pero estar contento y seguir avanzando en ese camino, que en realidad no es uno el que da esos frutos, ¿sí? Es Él el que siembra esa semilla, es Él el que nos riega, y nosotros dispuestos, ¿sí?, a escuchar y, como bien dijiste, a guardar esa palabra, y que esa palabra que ya tiene vida en sí misma siga dando esos frutos en el corazón, tranquilos, sabiendo de que Él que comenzó la buena obra, ¿sí?, la va a seguir perfeccionando, ¿sí? Quería dar estos 2 mensajes, por lo menos a mí, que me fueron esperanzadores, tranquilizadores a la hora de ver. Disculpa, antes de que vaya a la pregunta 7, me puse a pensar en también aquellos que están en posición de enseñar la palabra, que muchas veces, ¿verdad? Para hablar, uno ve que el terreno está en piedras, ¿verdad? Porque uno puede, a veces, no, ¿verdad? No es que uno sea
Soy experto en eso. Tranquilo, Jonathan. Los corazones, ¿verdad? Pero si uno ve que la semilla está en piedra, a veces uno quiere forzar, sembrar la semilla en piedra, sabiendo que si se siembra en piedra, ¿qué va a pasar? Pues no va a profundizar. La semilla no va a dar fruto. Y creo que, ¿verdad? Parte del trabajo del sembrador, que quizás no lo menciona esta parábola, pero uno aplicándolo literalmente a la vida de uno. Si uno quiere hacer una siembra, antes de sembrar la semilla, uno pues prepara el terreno, ¿no? Y no es que quiera de alguna manera reemplazar la obra de Dios en cuanto a este trabajo, pero no podemos tampoco, aquellos que estamos en posición de enseñanza, pretender que uno puede ser también superficial a la hora de esto, ¿no? Si uno ve que un hermano tiene el corazón en pedregales, vamos a orar por este hermano, vamos a buscar la forma de limpiar ese terreno, ¿no? Y de construir unas condiciones para que cuando la semilla sea sembrada, esté sembrada en buena tierra y no se eche a perder la semilla. Nada, solamente reflexionando sobre eso. Es la tarea, Isaías 58 es la tarea a la que se nos está llamando. Digo, es la tarea que hace el Espíritu, pero digo, en esta tarea de restaurador, de calzada, y es el Señor el que se encarga de eso. Cuando hablamos en Isaías 5, de preparar ese terreno, y está bueno, ¿no? De poder orar y pensar en ese hermano que está con esas luchas. Pregunta 7. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Y este era el versículo de memoria que me pareció brillante, ¿sí? Lo que el Padre le puso en el corazón a Daniel para esta lección, porque resumen y pivotea con todas las partes de la lección, ¿no? Esto de cierto, os digo que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y habla acerca del corazón. ¿Qué corazón tenemos? Me parece que de todos los puntos que hay para de principio de interpretación, este es el más importante. Porque es cierto, toda la escritura es importante, no tiene que contradecirse, no hay que agregar ni quitar, hay que la escritura con la escritura, pero si no tenemos el corazón dispuesto, podemos ser las personas más brillantes, ¿sí? Pero vacíos justamente de lo importante, de la vida, y qué es lo que hace que transforme, que cambie, que produzca fruto. Entonces, recibirla como un niño, y creo que ahí padres van a poder dar más cátedra que yo al hablar de cómo recibirla, ¿sí? Considerándolo, pero todos hemos pasado por esa experiencia, todos hemos pasado en esa etapa de inocencia, de preguntarnos todo, de averiguar, de querer saber y de creer, sobre todo, en nuestros padres, ¿sí? En los mayores, creer, tenerle respeto y digo, a la hora de preguntar, aceptar, porque me lo dijo él, porque estudió, ¿sí? Hablo de la etapa niño inocente, no hablo de la etapa después, cada uno tiene sus experiencias, pero digo, todos hemos tenido esa etapa y el Señor nos está invitando a ingresar en esa etapa, ¿sí? A volver a ese primer amor, cuando nos enamoramos de todo, cuando veíamos cosas nuevas en la palabra y nos dedicábamos tiempo a escuchar a Dios. Creo que va por ese lado y muchas veces esa adultez en el Evangelio termina matando ese primer amor en cada una de las experiencias. Creo que ya he hablado bastante con respecto a eso, así que Jonathan. Sí, no, que me quedé pensando sobre este principio de los niños. Durante la niñez es cuando uno aprende todo lo fundamental. Por ejemplo, uno aprende el vocabulario, ¿no? Que uno va a utilizar durante toda su vida para todo lo que uno vaya a aprender. Uno aprende a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar, ¿no? Y luego esto se convierte en herramientas que nos ayudan para el resto de las cosas que se hacen a futuro. Y en esa etapa temprana, uno como que tiene la mayor cantidad de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? A medida que uno crece con el tiempo, uno comienza ¿verdad? Ya soy un hombre experimentado, ya tengo la experiencia de la vida. Y en mi contexto, yo veo mucho cómo esa experiencia juega en contra, ¿no? Y cuando hablo de que juega en contra, se nos hace muy difícil desaprender para volver a aprender. Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno aprende cosas y las cosas no necesariamente son como uno las aprendió.
Yo te voy a hablar de un caso mío, yo soy músico y yo recuerdo que yo tomé muchas clases de preparatoria y pues la música hay unos símbolos, ¿no? Que si la redonda, que si la blanca, que si la negra, la corchea, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que a mí cuando yo era niño me decían siempre, ¿no? Que la redonda son 4 tiempos, que la blanca son 2, que la negra son 1 tiempo, y de repente llego a la universidad a estudiar música profesionalmente, y de repente me dicen, no, la redonda no siempre tiene 4 tiempos, y yo como que, wow, y la blanca no siempre tiene 2 tiempos, ¿no? Porque si el denominador del tiempo es 8, como una canción 6 por 8, pues entonces ahora la redonda pues, vale 8, y para mí eso, o sea, desaprender a eso me costó, o sea, me costó muchísimo, y muchas veces, ¿verdad? Y utilicé un ejemplo que quizás no todo el mundo va a entender, pero lo que quiero decir con este ejemplo es que a veces ya nos creemos tan y tan capaces que olvidamos la necesidad de aprender. Y entonces, ¿qué pasa? Si dentro de nuestra etapa en el cristianismo nosotros quizás hemos aprendido y hemos avanzado en el crecimiento y en el aprendizaje y eso nos funcionó, pero de repente a futuro descubrimos un fundamento que estaba mal, o sea, que aprendimos mal y que cambiar este fundamento lo que puede hacer es destruirnos muchas de las verdades que hemos tenido, como que muchas veces resistimos el cambio, independientemente la palabra sea clarísima y hasta buscamos la forma con nuestra experiencia y con nuestras palabras persuasivas y ágiles, ¿no? De defender nuestras posturas, tratando de forzar la escritura a nuestros pensamientos. Pero tenemos que ser como niños. Niños que dependan de sus padres, niños que dependan de sus enseñadores, como quien no sabe nada, como quien debe aprender algo. Y si esto conlleva a que aquello que pensaban, ¿no? Como yo que me amarré como niño una capa de Superman creyéndome que podía volar y me tiré y no volé, que nosotros podamos reconocer que en efecto que quizás hemos tenido unos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, pero estar dispuestos a que cuando Dios habla, independientemente de estos pensamientos o enseñanzas contraríen con nuestras creencias y nuestros conceptos que hemos abrazado hasta el momento, que estemos dispuestos a, como un niño, a aprender y comenzar de nuevo, ¿no? Así que nada, solamente quería mencionar eso. Y con esta introducción que nos hace Jonathan, vamos a meternos de lleno a la parte de los ejercicios. Bueno, ahora, como bien dijo Jonathan, aprendamos, ¿sí? Y vamos a ver cosas que tal vez sean del ABC o sean de cosas sencillas como para, no digo jugar, ¿sí? Porque realmente vamos a meternos en el estudio de la palabra, pero poder hacer algunas pequeñas impresiones y poder utilizar después estos conceptos para, quien dice, otros estudios de los cuales sí, por ahí pueden haber un poco más de chispazos, pero como bien decía mi hermano, darnos esa oportunidad como niños de aprender de cero, ¿sí? Un montón de todas estas cuestiones. Así que vamos a ejercitar los principios. Lo que vamos a ver ahora es a modo de ejemplo, pero bueno, la idea es después que ustedes tomen este modelo para ver otros temas. Vimos los principios, Jonathan los presentó al principio, lo volvemos a recordar. Punto 1, toda la escritura. Punto 2, no se puede agregar ni no se puede quitar. Punto 3, no se puede contradecir. Punto 4, la escritura explica la escritura. La guía del Espíritu Santo, ¿sí? Nos lleva al entendimiento. Y punto 5, el que acabamos de estudiar, un corazón receptivo. Así que veamos la pregunta número 8. Y veamos si fuimos buenos estudiantes y si no, vamos a meternos de lleno como estudiantes y como niños a leer estos textos. Lee Proverbios 27:17. ¿Qué entiendes del texto? ¿Cuál es su sentido más literal y directo? ¿Sí? Así que yo lo que te comenté al principio fuera de cámara, Jonathan, lo voy a volver a repetir y quiero que también si alguien tiene, de los que nos están escribiendo en el chat, alguna cosa más para agregar, lo sumen, ¿sí? Y sigamos estudiando juntos a ver qué es lo que vieron ustedes, porque de esto va, ¿sí? El versículo es Proverbios 27:17 y dice, hierro con hierro se aguza, ¿sí? Se afila. Así el hombre afila el rostro de su amigo. Y agregué 2 versiones más para sumar y para que por ahí, si alguno se quedó con esto de que es aguza, en la versión textual dice hierro con hierro se afila, así se aguza o se afila, así aguza el hombre el carácter de su amigo, ¿sí? Y ahí nos da otra palabrita, a rostro,
como carácter, ¿sí? Que me gustó mucho porque cuando dicen que vieron el rostro de Dios, están viendo de su naturaleza, están viendo de lo que Él es, están viendo de su carácter. Entonces, cuando yo veo el rostro, independientemente de lo literal que estoy viviendo ahora el rostro de mi hermano Jonathan, lo que está presentando acá es del carácter de. Y por último, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre, ¿sí? Entonces, vamos a qué entendemos bien literal y directo. Bueno, si yo quiero afilar un hierro, un metal, lo que sea, necesito otro hierro, ¿sí? De otra manera, una piedra no, aunque sí uno podría decir, para afilar utilizan la piedra, según el texto bíblico se utiliza el hierro. Y no soy experto, me hubiese gustado hablar con alguien que sea experto para que nos comente un poquito más, así que si hay alguien, conozco un amigo, una hermana de la fe que es herrero, y que quiera comentar algo más, nos comenta. Pero de lo que sí podemos hablar, porque es algo de lo que estamos todos inmersos, es en cuanto a cómo se pule el carácter de una persona. Y me gusta este pasaje porque nos habla de que la experiencia cristiana no es una experiencia solitaria, sino de que si queremos afilar, ¿sí?, el carácter del amigo o el rostro, necesitamos el contacto, ¿sí? Y se afila en el trato. Pensaba esto particularmente porque uno piensa, no, ¿por qué voy a ir a tal lugar? ¿O por qué voy a hablar con tal persona? ¿O por qué voy a tener esa experiencia de si yo predicando así, por lo menos en mi caso, ¿no? Si predicando ya está, llega la gente, lo escucha si quiere, si no lo quiere no lo escucha y hace su experiencia. Y en este camino que me ha tocado junto a mi esposa de ir de casa en casa, no siempre todas las experiencias son óptimas, ¿sí? Fueron todas las mejores, pero muchas cosas, o en algunas experiencias, hubo que visitar personas que, vos decís, y que realmente fueron una bendición, pero el problema no era la otra persona, el problema era yo, que no quería seguir afilando el carácter. Entonces, digo, está bueno esto de que, digo, hasta ahora, una hermana con la que estamos visitando me dice, ¿cuánto vas a seguir puliendo tu carácter, no? Porque me dejó con una experiencia, ahora una misión especial en estos días. ¿Cuánto vas a seguir queriendo pulir tu carácter? Y la verdad que es una bendición que así haya pasado. Entonces, esta es una, y la última, tal vez la más loca de las interpretaciones que se le pueda dar, es que así como afilamos con el hierro, podemos afilar el rostro de mi amigo como se afila el hierro, y esa puede ser de las más peligrosas, de la que no la recomiendo a nadie, pero bueno, puede ser una interpretación que se dé ahí. Jonathan. Sí, no, que yo cuando lo leí por primera vez, ¿verdad? Me gusta cocinar, así que pensé rápido cuando no toma los cuchillos, ¿no? Cuando no tiene para afilar el cuchillo y coge los cuchillos y roza cuchillo con cuchillo, ¿no? ¿No? Y roza cuchillo con cuchillo y cuchillo con cuchillo se afila, ¿no? Cuando no se le olvida el afilador. No olvides eso. Sí. Pero adicional, ¿verdad? Para afilar el cuchillo con cuchillo, ahora aplicándolo a este principio del hombre como lo que yo vi literalmente, está bien relacionado al contacto, ¿no? Al contacto o al roce entre dos partes. Entonces, ese contacto con nuestro amigo, esos roces, esas conversaciones, esas intervenciones van puliendo, ¿no? Nuestro rostro, van puliendo nuestro carácter. Eso fue lo que entendí literalmente. Veamos ahora cuáles son los textos que nos comparte Daniel para sumar a esto, ¿sí? Y nos dice respecto del versículo, define adicionalmente la palabra hierro, en la versión Reina Valera 60, con los siguientes versículos. Números 35-16. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Primer texto. Lo leemos todos y después lo comentamos. Segundo, Eclesiastés 10:10. Y si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, no fuera afilado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios
es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vamos a lo que aparece en el texto. Si utilizo el hierro para herir a alguien, voy a ser, y muriera esa persona, voy a ser homicida, ¿sí? Entonces, suponiendo de que yo abuso o afilo el hierro, como voy a afilar después el rostro de mi hermano, ¿sí? Si utilizo el hierro para afilar el rostro de mi hermano, entonces, según el texto, voy a ser homicida, ¿sí? Y ese homicida morirá. Esto está muy claro. Bueno, después te lo voy a dejar, Jonathan, para que continúe, o si quieres comentar de ese pasaje. No, al que espada hiera, espada muere. Al que el hierro mata, a espada muere. El que matar espada, espada morirá, y se lo dice a Pedro, después de la recomendación que le da de que se lleven espada, pero parece que Pedro también había entendido mal, ¿sí? El tema de qué espada tenía que utilizar, ¿sí? Porque después Jesús le dice otra cosa, entonces, ¿cómo es? ¿Llevo espada o no llevo espada? Esta espada, bueno, un poco de esto va el texto, ¿sí? Si lo entendemos de forma literal, bueno, soy un homicida, ¿sí? O sea, en el sentido más obvio de la palabra. Entonces, vemos que acá se contradice. Vamos con los principios. Un texto no me puede contradecir con el otro. El Señor no me va a decir que yo afile el rostro de mi hermano con una espada y después me diga que soy un homicida. Está contradiciéndome. Entonces, por ahí no va. ¿Sí? Por lo menos por ese texto no va en la lectura. Eclesiastés 10:10. Si quiero afilar un hierro, según el texto, hay que añadir más fuerza. Pero vimos antes que había que utilizar un hierro. Entonces, es posible, ¿sí?, que uno utilizando más fuerza, como cuando antes no te andaba la tele y le pegabas unos golpazos para que ande, es posible que algún día te funcionen esas técnicas prehistóricas, ¿sí? Pero, o por lo menos desde el modo evolucionista de ver las cosas, pero lo que nos recomienda es que la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, hay una forma que nos presenta el mundo y una forma que nos está presentando Dios, y la diferencia está en el uso de la libertad y la fuerza, ¿sí? Esto que mencionaba Jonathan con respecto a introducir la semilla y querer que caiga en ese camino duro, y si no se afila, yo lo voy a afilar, ¿sí? Voy a agarrar el hierro hasta que entre. Bueno, es una forma, ¿sí? Pero la sabiduría es provechosa. Y el último punto, Hebreos 4:12, nos relaciona el tema de la palabra con la espada, que la espada también se traduce como hierro, ¿sí? Cuando uno habla de que el Hijo del Hombre va a venir con vara, después utiliza en Apocalipsis la misma palabra para hablar de que sale una espada de su boca, ¿sí? Se utiliza la palabra hierro en el griego. Entonces, está bueno poder pensar que hay una conexión, ¿sí?, ahora entre palabra y espada, que no fuerza el contexto, sino que nos da sabiduría para cómo afilarlo, ¿sí?, para dirigir ese proceso. Entonces, a la luz de estos textos, ¿qué mensaje adicional nos da el texto de Proverbios 27:17? Y nos dice que el hierro con el hierro se afila, y vimos que el hierro, ¿sí?, es un sinónimo de espada, y de que la espada es un sinónimo de la palabra de Dios. Entonces, si yo no entiendo algo de la palabra, ¿cómo hago para sacarle brillo a ese pasaje? ¿Me quedo con ese pasaje, lo entiendo literalmente, lo quito, lo saco, o lo afilo con otra espada? Palabra con palabra se afila, así como el hierro con el hierro se afila, y esto no tiene nada que ver con intervenciones con el hombre, sino que lo mismo. O sea, ¿cómo puedo sacar más brillo de mi carácter, o más brillo de esa palabra, de ese hierro, con el rostro de mi hermano? ¿Sí? Ahora le estamos haciendo con Jonathan, de poder conversar esta palabra, y ahora Jonathan va a agregar algo más que me va a dar luz a mí, y vamos a ir puliendo esa espada, ¿sí? Vamos a ir sacándole más brillo, y vamos a salir los dos provechosos de ello. Sí, y sé que lo mencionaste antes, pero ¿verdad? Quiero mencionarlo nuevamente. Evidentemente, la instrucción de aguzar el rostro de los amigos no puede ser utilizar el hierro para herirlos, porque vimos que el que hiera y el que mate con hierro, pues es homicida. Así que esto no es un consejo de herir
con la espada, pero Eclesiastés 10:10 también usa de referencia a la palabra sabiduría, ¿no? No es de sabios forzar, ¿verdad? No es de sabios forzar, lo de sabio es agudizar la palabra. Así que si tomamos la palabra de Dios, comparando texto con texto, aguzando, ¿verdad?, en nuestras mentes la palabra para que lleve buen fruto. Ahora nosotros, el fruto de la palabra es aguzar el rostro de nuestros amigos, ¿no? De alguna manera compartir la palabra viva, compartir la palabra eficaz, bien comparada y bien interpretada, es de sabios, es de sabios. Y le haríamos por ahí una pregunta a los hermanos, a ver qué contestan desde el chat. La última que estaba ahí presente dice: ¿a qué principio de interpretación estudiado la semana pasada hace referencia a este texto? ¿Qué principio? ¿Cuál piensan? ¿Sí? ¿Será que es toda la palabra? ¿Será que tiene que ver con no quitar ni agregar? ¿Será que tiene que ver con que no contradiga? ¿O que la escritura se explica con la escritura? Creo que ahí hierro con hierro, escritura con escritura, ¿sí? Nos va dando una pista para poder responder esa pregunta. Así es. Jonathan, pregunta 9, y ahí la vamos respondiendo. Y dice la pregunta número 9, considera cuidadosamente los siguientes versículos, su contexto, y responde a las preguntas. Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que les dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y en estos primeros dos textos podemos comprender varias cosas. ¿Cuál es la única forma de obtener la vida eterna? La única forma, ¿verdad?, de obtener la vida eterna es, aquí dice, a través de recibir al Hijo, a través de recibir al Hijo de Dios. Aquí dice que, ¿verdad?, le dijo Cristo a los fariseos, porque a vosotros os parecéis que en ellas, como si en la palabra misma estuviese la vida eterna. La palabra en sí mismo no tiene, ¿verdad?, la palabra textual, la palabra teórica en sí misma no tiene la vida eterna contenida. Y lo que está diciendo Cristo es que la palabra en sí, ¿verdad?, en sí misma lo que hace es dar testimonio de Él, y que es Él quien tiene la vida eterna. Por lo tanto, si tú tienes la palabra sin el Hijo, teniendo la palabra sin el Espíritu de Cristo, no tienes la vida eterna. De la única manera que tú puedes obtener la vida eterna es recibiendo a Cristo, de quien esta palabra ¿verdad?, habla o da testimonio de sí. No sé si quieres comentar algo sobre esto, pero yo sé que hay dos textos adicionales. Hay varias cosas que decir ahí. Con respecto a las sectas que habían en la antigüedad, la secta de los fariseos era tal vez la que más escudriñaba, era la más puntillosa a la hora de poder resolver los problemas, ¿sí? Y después van a ver los ayes en Mateo 23, de todas las cosas que ellos decían, y estaban sentados en la cátedra de Moisés. Pensaba en esto, y pensaba también en que ellos habían recibido en Deuteronomio capítulo 32 las palabras de Moisés que decían: esto no es cosa vana, es vuestra vida. Entonces hay un deseo por parte de ellos que está fundamentado en la Escritura, de que al escudriñarlo ellos no tenían cosa vana, tenían la vida, pero había algo que no estaban persiguiendo y que no estaban conectando entre qué es lo que me está dando la Escritura a que si yo solo escudriño y solo me la paso estudiando, eso, ¿sí?, de por sí me va a dar a mí méritos para obtener la vida eterna, ¿sí? Hay una diferencia que no sé si se percibe en estos textos, y que Jesús le dice: sí, ustedes piensan, pero las Escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí, y es a partir de ahí que ustedes tienen la vida. Si me tienen a mí, lo dice en el versículo 40, ¿no? Y no queréis venir a mí, no a las Escrituras, me tienen que venir a mí para que tengan vida. El que tiene al Hijo, el que me tiene a mí, tiene la vida. Y ellos estaban rechazando y estaban desconectando algo, ¿sí? ¿Está mal escudriñar las Escrituras? No. El problema es la desconexión que estaban haciendo con Cristo en las Escrituras, ¿sí? Así es, así es. Creo que va por ahí la cosa. Así es, así es. Y si avanzamos, ¿verdad?, a los próximos dos textos, ahora tenemos que volver a poner en práctica los principios de interpretación. Ay. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Y aquí comienza a hacer serie de preguntas. ¿Quién tiene vida eterna? Vimos que es Cristo. ¿Qué son las palabras? Pues palabras de vida eterna. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna? Las tiene Cristo. Pero hay una aparente contradicción, ¿verdad? Porque dice el texto 63 de Juan que las palabras son vida. Pero Cristo no acababa de decir anteriormente, ¿verdad? Si leemos el texto de Juan 5:39, que piensan que en la palabra está la vida. Pero es que aquí le está diciendo que la palabra es vida. ¿Es vida? ¿No es vida? ¿Verdad? ¿Cómo resolvemos esta aparente contradicción? Es la pregunta en cuestión. Bueno, uno puede agregar varios pasajes. Pensaba detrás de la grabación con Jonathan en Juan capítulo 1, verso 1, ¿sí? Cuando nos dice que en el principio era el verbo, era el logos, era la palabra, es decir, se describe a Jesús como la palabra, y ahí ya creo que resuelve casi el 60-70% de lo que estamos conversando acá, por no decir también de que Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios, es el Señor, 1 Corintios 8:6, y que Jesús, como Señor, en 2 Corintios 3:17, es el Espíritu. Entonces, está más que claro, está todo conectado. El Hijo es la palabra, el Hijo es el Espíritu, estamos hablando de lo mismo. Tener la palabra es tener a Cristo. El tema con los fariseos es que estaban escudriñando la palabra, pero no estaban teniendo la palabra. Sí, la estaban escudriñando, pero no estaban teniendo el testimonio que estaba dando esa palabra, no estaban teniendo el testimonio de Jesús, ¿sí? ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. No estaban recibiéndolo a Él. Y creo que en esa conexión, podemos ver que me viene, por ejemplo, 2 Corintios 4:20, el reino de Dios no son palabras, ¿sí? Es poder. Hay una conexión fuerte en recibir a Cristo a un estudio intelectual que podamos hacer de la Escritura, que puede ser muy provechoso en algunos ámbitos, pero no en los importantes, donde recibimos realmente la vida. Y creo que podríamos sacar contradicciones o ver contradicciones donde querramos ver la Escritura, no solamente en este pasaje. El tema es si dejamos que la palabra explique y si dejamos que la palabra nos hable a nosotros y si entendemos de que no solamente estamos hablando de palabras, sino que es Jesús que por medio de su palabra nos está hablando a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, sí? Estamos viendo un reflejo de nuestras contradicciones, que somos así, somos bipolares, somos inconstantes, o queremos encontrar en la palabra a Cristo, ¿sí? Y ahí vamos a ver una gran diferencia en el estudio que hagamos. Hay varios sinónimos que mencionaste, ¿no? Y con relación a Cristo. Cristo es la palabra. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es, ¿verdad? Cristo es el Espíritu, ¿verdad? Por mencionar 4 palabras directamente relacionadas a la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que es vida, la palabra que es espíritu. Pues las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y dentro de toda esta lista de principios, nosotros quizás nos podemos ver confundidos porque de repente leemos palabras y nos daremos cuenta que cuando Cristo hace referencia a que la palabra da testimonio pero no tiene la vida, está haciendo referencia a la palabra escrita. Pero Cristo es la palabra viviente. Así que cuando Cristo hace referencia a la palabra como que tiene vida, está haciendo la referencia a sí mismo, a la palabra viviente. Lo mismo podemos pensar en la vida. A veces podemos hablar de la vida, ¿verdad? Como que la vida es pasajera, pero no. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando de la vida eterna. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de los principios que hace referencia estos textos y la palabra con relación a Cristo Jesús, tenemos que tener muy claro, ¿no? Cuando hablamos de esta vida eterna, cuando hablamos de esta palabra que tiene la vida, evidentemente estamos hablando de la palabra viviente de Juan 1:1, Cristo como la palabra de Dios. Yo veo como, me hago algunas preguntas, Jonathan, ¿por qué no lo más fácil? ¿Sí? Porque Jesús no dijo, es esto. Y creo que tiene que ver, no sé qué pensaba Jonathan, pero tiene mucho que ver con qué deseo tenemos nosotros, qué hay en nuestro corazón al acercarnos a la palabra. Me da la impresión, ¿no? Porque si no, digamos, hubiese sido más sencillo. Y, perdón,
nos fue sencillo, Jonathan, a la hora de presentar claro cada uno de los elementos, pero hubo un estudio, hubo una conexión para poder ver que no hay contradicciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo me quedo con lo que dice Pedro, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir nosotros para resolver esto? ¿Dónde vamos a encontrar vida eterna? ¿Dónde vamos a encontrar las respuestas? ¿A quién iremos? ¿Sí? Diccionario, pastores, predicadores, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a encontrar esto? Son muchas lecciones que uno puede seguir sacando y nos va quedando poco tiempo de la lección. Así que vamos a meternos diciendo, si te parece, Jonathan, con los testimonios que nos dejó la lección para compartir. Están casi todos, ¿sí? Vamos a ver cómo nos vamos con el tiempo, creo que estamos medio complicados, pero bueno, la idea es poder disfrutarlos, ¿sí? Y hay muchas cosas acá para disfrutar. La primera cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 310, párrafo 2, y dice: la Biblia, con sus preciosas joyas de verdad, no fue escrita para los eruditos solamente. Al contrario, fue ideada para la gente común, y la interpretación dada por la gente común con el auxilio del Espíritu Santo es la que más concuerda con la verdad tal cual es en Jesús. Las grandes verdades necesarias para la salvación han sido hechas claras como el mediodía, y ninguno errará ni perderá el camino, excepto aquellos que tengan la versión aquellos que siguen su propio criterio en vez de la voluntad revelada de Dios, ¿sí? Perdón por el chiste, pero está muy bueno poder ver esto, ¿sí? Y poder tener, o sea, yo no puedo leer esto y no poder tener tranquilidad a la hora de acercarme a Dios y de leer su palabra cuando lo veo desde esta óptica, ¿sí? Fue hecha para vos, fue hecha para mí, fue hecha para el laburante, para el trabajador, para el intelectual, para el ama de casa, fue hecha para el labrador, así como para el ingeniero nuclear. Para todos, ¿sí? La palabra tiene el mismo mensaje y la interpretación que da la gente común, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos que tener interpretaciones comunes de la palabra, ¿sí? Tienen que ser interpretaciones que estén conectadas con el mismo texto, pero con el auxilio del Espíritu, con el auxilio de Cristo, es la que más concuerda con la verdad tal cual es en Jesús. Está bueno esto de que es la que más concuerda. No significa que es la más perfecta. Y es como la luz del mediodía, tío, para que también pensaba esto, che, ¿será que es, yo digo che, ¿no? Como argentino, ¿será que esto es algo democrático? ¿Sí? Que si nos juntamos toda la gente común y opinamos sobre lo que dice la Biblia, toda la gente debiera creer, porque ahora toda la gente común llegó a ese mismo acuerdo. Puede ser que sea algo que se aproxime mucho, es la que más concuerda, pero la verdad es Jesús, y mientras más nos sigamos acercando a Él, más vamos a tener un conocimiento certero, ¿sí? Y no porque lo dijo tal pastor o lo dijo tal erudito, ¿sí? Y que lo que debemos buscar según esta cita que dice la sierva de Dios son aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación, porque esas son las que están reveladas. No están reveladas aquellas cosas que nos sacan el sueño, pero que son irrelevantes a la hora de encontrarle una respuesta, ¿sí? Y no voy a dar comentarios acerca de eso porque puede justamente desviar hacia ese punto, sino que creo que el punto es no desviarse de lo importante. Y Jonathan, adelante con el comentario. Rápido, ¿no? ¿Cómo hay una comparación? La revelación de los eruditos versus la revelación de la gente común. Y la de la gente común es la más que concuerda. ¿Por qué? Uno pregunta. ¿No será que se ha complicado la interpretación bíblica? ¿No será que se han introducido demasiadas ciencias para la interpretación de algo que fue hecho para ser interpretado con la ayuda del Espíritu Santo? Entonces, si se nos cuesta, ¿no? Si nos cuesta entender y comprender la Escritura, muy probablemente no es que la Escritura sea demasiado compleja, es que nosotros la complicamos demasiado, solo eso. Ahora, ¿debemos despreciar a los eruditos? Pienso en Pablo, ¿no? Pobre Pablo, si viene acá y digo como Pedro, qué difícil, ¿no? Y gracias, Landa, por mencionarlo, porque ponemos en ejercicio justo lo que acabamos de hablar. Aquí al principio, ¿verdad? No está que no es satanizar los eruditos. Aquí el tema es que
cuando hablamos del erudismo, por ponerlo de una forma, hay una serie de ciencia y de cosas que se han introducido que han querido reemplazar el método de interpretación bíblica correcto. Entonces, aquí está el principio. El problema no es con el erudito, el problema es con el método de interpretación bíblica. Independientemente sea gente común o sea un erudito, tenemos que utilizar el principio básico de interpretación bíblica y tener cuidado de no introducir ciencias que no son las ciencias de la escritura para la interpretación de estas. Vamos a la siguiente cita, Jonathan. Ahí te voy a pedir para la lectura. Dice que todavía hay mucha verdad preciosa para ser revelada al pueblo en este tiempo de peligro y tinieblas, pero es el propósito determinado de Satanás impedir que los rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella por un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Verdades preciosas por largo tiempo ocultas han de ser reveladas de una manera que pondrá de manifiesto su sagrado valor, porque Dios glorificará su palabra para que aparezca en una forma en que nunca antes la hayamos visto. Pero aquellos que profesan amar la verdad deben ejercitar hasta lo sumo sus facultades a fin de comprender las cosas profundas de la palabra, para que Dios sea glorificado y su pueblo bendecido e iluminado. Con corazones humildes y enternecidos por la gracia de Dios, deberíais entregaros a la tarea de escudriñar las Escrituras, listos para aceptar todo rayo de luz divina y andar en el camino de la santidad. Así que, si pensamos... Consejos de la obra de la escuela sabática. ¿Disculpa? Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Gracias por mencionarme la cita, que no la conocía. Pero evidentemente no podemos pensar que ya todo está descubierto, que ya todo está resuelto, que ya no hay nada más que aprender. La ventaja de la palabra de Dios es que su conocimiento, su verdad, su revelación es inagotable. Nadie, ningún ser humano tiene la capacidad de conocer toda la plenitud, todo lo infinito de Dios en el largo de su vida, y esto nos garantiza un aprendizaje continuo, una revelación continua y por lo tanto una necesidad de la dependencia del Espíritu, quien interpreta tales verdades de manera continua también. Así que adelante, Leandro, que te veo ahí. Y algo más que quería decir, Jonathan, es que esa partecita que aparece ahí en si queremos tener la luz que ha sido provista para nosotros, debemos manifestar el deseo que tenemos de ella para un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. Es decir, nos conecta con el punto 5 que estuvimos analizando en la lección, esto de tener un corazón dispuesto, ¿sí? De tener un corazón que esté abierto a recibir esa luz. Hay muchas cosas que aún no han sido descubiertas. Digo, ¿creemos en eso? ¿Creemos que hay muchas cosas para seguir analizando, para seguir investigando? ¿O nos sentimos ya cómodos? ¿Sí? Se escucha mucho esto de ya conocemos las cosas, hay que salir y predicar y hay que compartir. ¿Será que todavía arde en nuestro corazón ese fuego de seguir aprendiendo más de Jesús en su palabra? Me hago esa pregunta, Jonathan. Así es, ¿no? Y como bien menciona, ese es lo único, o sea, que el hombre debe hacer, ¿no? Desear aquello que Dios quiere dar. Vamos con la cita número 3. Dice, el Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos porque es la verdad. La Biblia no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres por largo que sea el tiempo en que las tiran verdaderas. No hemos de aceptar la opinión de los comentadores como la voz de Dios. Ellos eran mortales sujetos a equivocarse como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, tanto como a ellos. Debemos permitir que la Biblia sea su propio expositor. Y acá hay cosas muy fuertes, Jonathan, para comentar. Lo primero, ¿sí? El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Hay una muy parecida en Eventos de los Últimos Días que dice que Dios obrará de una forma muy distinta a la que los hombres piensan que Dios actúa, y creo que eso ya nos tiene que llevar un poco, que lo vamos a comentar en la cita número 7, nos lleva un poco a
a dudar sobre nuestro concepto de cómo es que nos viene la revelación y cómo es que obra Dios en ese proceso de revelación, ¿sí? Y en ese proceso no obra a través de los instrumentos que nosotros creemos que debiera ser, que va... ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, salvo que venga por tal persona o por tal denominación o por tal predicador, yo esto no lo voy a aceptar, no lo voy a creer, ¿sí? No pierdas el tiempo conmigo. Y realmente, digo, es una puerta que le estamos cerrando a Dios, no a la persona que nos está viendo con ese deseo de aguzar, de afilar, ¿sí? Hierro con hierro, sino que le estamos cerrando la puerta a Dios en su deseo de que recibamos la verdad, ¿sí? La Biblia no es interpretada para acomodarse a nuestras ideas, y esto también es algo que hemos seguido trabajando constantemente, ¿no? En algún tiempo, por lo menos yo me he identificado, Jonathan, sé que me has descubierto en ese proceso de acomodar varias ideas respecto a cómo es Dios, y realmente hay más un deseo de acomodar lo que uno cree, de lo que dice la palabra, lo que uno cree, que a la inversa, hasta que uno no sea quebrado por Cristo, hasta que Cristo no aparezca y diga, hasta acá, ¿sí? Y no importa lo que hayas escuchado respecto a lo que te hayan comentado este pasaje, quiero que lo veas conmigo en la palabra y veas si es así, ¿sí? Nada, creo que hay muchas cosas más, Jonathan. Súper, no, quisiera, ¿verdad? Creo que dijiste todo lo que hubiera dicho, ¿verdad? Quiero asegurarnos de tener suficiente tiempo también para comentar el resto de la cita, así que me quedo con tu comentario. Dale, vayamos entonces a las dos siguientes. Sí, y sigue diciendo, ¿verdad? La cita, todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones de la Escritura antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si estos hermanos prominentes no lo aceptan. Me recuerda también una cita de Conflicto Inminente, creo que se llama el libro, donde dice que tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, tenemos que asegurarnos de que lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Sí. Y ella comienza a dar ejemplos de cosas que podemos hacer, porque si consideramos como guías a profesores, a pastores, a profesores de teología, a sacerdotes, a eruditos, a concilios, por más grandes y numerosos que sean. Si nosotros hacemos de los concilios, si hacemos de los profesores, si hacemos de los pastores, de los eruditos, de los sabios, de todo, si hacemos de ellos nuestros guías, dice que si Satanás desvía a estos guías, entonces Satanás nos desvía a nosotros también conforme a su propia voluntad. Pero cuando nosotros, antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, hacemos como los bereanos y nos aseguramos de que lo autoriza un categórico, así dice Jehová, entonces estaremos seguros al recibir la palabra de Dios. Algo breve, Jonathan, de la primera, y concuerdo totalmente con lo que decís, digo a la inversa, ¿no? Cuando el sensacionalismo nos lleva a aceptar nuevas verdades, pero después hacemos agua a la hora de presentarlas y Jonathan, ¿cómo resuelvo este versículo? Porque me están preguntando por este. Y Jonathan, ¿y qué decís de esta cita? No, porque me están preguntando de esta cita que se contradice con lo que vos estás explicando. ¿Me puede ayudar para poder responderle? No, porque me mandé a predicarlo, pero no sé todas las respuestas. Bueno, pero lo importante era predicarlo, ¿no, Jonathan? Y ahí nos da una clara amonestación esto de cómo nosotros debiéramos procurar a la hora de presentarla, no introducir nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia, ¿sí? No dice que no presentes, porque la palabra también trae división, ¿sí? Eso lo dice Cristo. Claro. Viene a traer paz, viene a traer espada, viene a traer palabra, y la palabra trae esos problemas. Pero el problema es cuando traemos la palabra, pero no era palabra, o no la tengo completa, o no la he afilado, y lo que
termina haciendo, ¿no? Nuevamente, es agua y no presentar una clara evidencia de lo que dice Dios respecto al mensaje especial para este tiempo. Así es. Bueno, no hay mucho margen para recomentarios, así que avancemos con la otra, que esta es del otro poder, es de un capítulo que comentaba, que aconsejaba para esta semana la lección. Página 37 dice: tenemos muchas lecciones que aprender y muchas que desaprender. Solo Dios es infalible. Los que piensan que nunca tendrán que abandonar una posición favorita, ni tener ocasión de cambiar una opinión, se verán chasqueados. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con decidida persistencia, no podremos tener la unidad por la cual oró Cristo, ¿sí? Y nos plantea desde nuestra necesidad básica de creer, de entender de que nunca vamos a estar firmes, o sea, sí en la palabra vamos a estar firmes, pero nunca pensar de que no tenemos más oportunidades que aprender, ¿sí? Como bien decía Jonathan, no somos simplemente maestros y guarda, dice Santiago 3, de aquellos que se colocan como maestros, sino que colocarnos siempre en la posición de alumnos, de aprender, de estudiantes, de discípulos, con el propósito de, como niños, también saber de que hay posiciones que tal vez vamos a cambiar, de que la corchea no va a valer siempre lo mismo, y que, como dice al final la cita, ¿sí? Si nos aferramos, no va a haber unidad. Pero si nosotros soltamos esas posiciones en las que nos encontramos, como es, acartonado, no me sale la palabra, podremos encontrar esa unidad por la cual oró Cristo, ¿sí? De ser uno como Él y su Padre son uno. Sí. Quiero decir un comentario, pero uniendo la cita 3 con la 4, ¿no? Es como algo junto. Vimos anteriormente que, como tú dijiste, ¿no? Tenemos que, cuando defendemos algo, tener suficiente evidencia para defender aquello que hemos traído, pero al mismo tiempo no podemos pensar que somos infalibles. Tenemos que reconocer que somos falibles y que nuestras ideas pueden estar erróneas. Entonces, fíjate que el proceso de compartir o enseñar la palabra siempre va a traer reacción. Y nosotros podemos hacer una cosa, no tener suficiente evidencia y muchas veces huimos en el proceso y preferimos quedarnos con nuestra verdad, y si la persona no está de acuerdo con nosotros, como nosotros estamos en posición de maestro y no en posición de alumno, pues simplemente rechazamos, ignoramos y nos aferramos a nuestra verdad. Y creo que es un buen ejercicio como maestros estudiantes de la Escritura, que si compartimos la palabra, tener suficiente evidencia para defenderla, pero estar abierto a escuchar cualquier opinión distinta a la nuestra, a fin de abusar nuestra verdad, a fin de abusar la palabra de Dios. Y hacer una de dos cosas: o ganar al hermano, si es que el hermano estaba en error, o que Dios nos gana a nosotros si es que nosotros estábamos errados y no habíamos considerado toda la Escritura. Así que más allá de ignorar y aferrarnos a nuestras verdades y a nuestras ideas preconcebidas, siempre estar dispuesto a, si estoy en posición de enseñanza, a oír, a enseñar y a aprender al mismo tiempo, sin cerrar esa puerta. Amén. Bueno. Jonathan, pasamos a la siguiente. Seguimos con el mismo libro. Que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como prueba concluyente de que se está reteniendo la sana doctrina. Así que, ¿verdad?, la unidad no necesariamente implica sana doctrina. Hay razones para temer que no se está discerniendo claramente. Wow. Hay razones para temer que no se está discerniendo claramente entre la verdad y el error cuando no se levanten nuevas preguntas por la investigación de las Escrituras, cuando no se presente ninguna diferencia de opinión que haga que los hombres se pongan a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurarse de que poseen la verdad. Serán muchos los que, como en los tiempos antiguos, se aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen. O sea, y dijo unidad, y es una unidad falsa. Porque es como una paz falsa, es como una unidad falsa, pero la realidad es que estamos, ¿verdad?, casi como en automático, aferrado a la cultura, aferrado a la tradición. Y usé ahorita un ejemplo que era el de ir a la iglesia semanalmente, ¿no? Donde uno pues va tradicionalmente y se sienta en un espacio a escuchar a alguien que habla de la plataforma y no tengo ninguna opinión sobre las palabras que dice y me voy, ¿verdad? Y es como que me aferro a la tradición y me justifico o me expío o me siento mejor cada vez que me aferro a tal tradición.
pero tiene que haber un estudio diligente de las escrituras de nuestra parte, todo lo que escuchemos, escudriñarlo y buscarlo, y si estamos en la posición de enseñanza, asegurarnos de resolver las cosas y de escuchar a todos aquellos que piensan diferente. Esto no significa, Jonathan, que vivamos constantemente en la duda o constantemente buscando controversia y agitación en el pueblo, viste, como un deporte. Hay muchos que frecuentan distintos tipos de grupos y lo único que interesa es eso, ¿no? Que se despierte esa controversia, esa disputa, esas discusiones, para recién ahí sentir de que está plena su espiritualidad. Y creo que no, o sea, a ver, creo que hay un punto de equilibrio en esto que estamos planteando y que no va para ese lado, sino justamente esto de que el Señor, como bien decías vos en la cita, creo que era la 3, la primera de todas, en esto de que sea Dios, perdón, la primera, que es Dios el que nos revela la palabra y es Dios el que nos trae todas estas preguntas para discutir. Me parece que hay, en estas condiciones donde no hay controversia ni agitación, es en esos contextos donde como laodicenses nos sentimos cómodos, nos sentimos que somos ricos y que ya no hay más nada porque ya alcanzamos ese estado pleno, ¿sí? Y creo que nuevamente esa tibieza espiritual no se compensa con controversia y agitación constante en el pueblo, sino con más palabras y con más experiencia en Cristo, ¿sí? Que Él siga trabajando en nuestro corazón y nos siga revelando. Y cada día, creo que esto estaba en una cita, no sé si la semana o la anterior, que si nosotros constantemente vamos a la palabra, Él nos va a revelar todo, o sea, cada vez que vamos, algo nuevo. No vamos a salir vacíos del estudio. Y vamos a finalizar con estas dos citas, no con la que está acá en pantalla la primera, pero sí la segunda por cuestiones de tiempo. Dice: hay errores e inconsecuencias que muchos denuncian como enseñanzas de la Biblia, que son realmente interpretaciones falsas de la Escritura, adoptadas durante los tiempos de las tinieblas papales. Miren hasta dónde nos está llevando, y creo que es una de las citas más fuertes de la lección, y eran fuertes todas, multitudes han sido inducidas a aceptar un concepto erróneo de Dios, así como los judíos extraviados por los errores y las tradiciones de su tiempo tenían un falso concepto de Cristo. Si lo hubieran conocido, dice 1 Corintios 2:8, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y la sierva de Dios nos indica, nos incumbe revelar al mundo el verdadero carácter de Dios. ¿Y cómo es esto? En vez de criticar la Biblia, tratemos por nuestro precepto y ejemplo de presentar al mundo sus verdades sagradas y vivificadoras, a fin de que podamos anunciar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Esto es, como dice la primera cita al principio, si es que tenemos el Espíritu de Cristo y trabajamos con Él. Esto es una condición, ¿sí? Nosotros iremos por ese camino abandonando aquellas cosas que fueron costumbre, tradición o falsas doctrinas, de las cuales muchos al estudiarlas ven contradicciones, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el Dios del Nuevo Testamento es distinto al Dios del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que ese Dios de amor que me hablan todas las religiones en realidad es un Dios de matanza? O mirá, muchos me dijeron, no, yo no tengo problema con Dios, sino con los miembros, ¿no? Pero me lo dijeron de una forma más jocosa, ¿sí? Y eso la verdad que lo que termina haciendo es destruyendo lo más importante, ¿sí? O sea, terminamos despreciando a Cristo por no haberlo conocido. Y la vida eterna justamente es conocerlo, es saber cómo es Él. Entonces, uno de los puntos que nos señala la sierva es no criticar la Biblia, ¿sí? No hacerla contradecir. Para tener un verdadero concepto de Dios, la Biblia no se puede contradecir y tenemos que entender cómo es esto, ¿no? ¿Será que Dios es así, actúa de una manera o de otra? ¿O será que estoy viendo mi corazón, estoy leyendo la Biblia y me está reflejando a mí y estoy viendo un reflejo de mi imagen y no de la de Dios? Jonathan, ¿algún comentario y finalizamos con la última? No. Realmente no creo que sea necesario añadir nada más, así que creo que podemos concluir. Estaba muy buena. Sí.
Está fuerte esta cita. Y la última, Jonathan, también Testimonios para la Iglesia, tomo 5, me olvidé decirlo. Listo. Los males que han ido penetrando gradualmente entre nosotros han apartado imperceptiblemente a las personas y las iglesias de la reverencia a Dios y les han privado del poder que Él desea darles. Hermanos míos, dejemos que la palabra de Dios se destaque tal cual es. No se atreva la sabiduría humana a disminuir la fuerza de una sola declaración de las Escrituras. La solemne denuncia que hay en el Apocalipsis debe ser una advertencia contra una actitud tal. En nombre de mi maestro os ruego, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Interesante, ¿no? Cómo se presenta el meter la humanidad, ¿verdad? O la interpretación humana a la Biblia o a la forma de interpretar la escritura, sabiduría humana, como un mal que ha penetrado gradualmente entre nosotros y que nos apartan, tanto a nosotros como a las personas, de la reverencia a Dios, y nos privan del poder que Dios nos quiera dar. Así que quita la sabiduría humana que disminuye la fuerza de la escritura y deja que la palabra hable tal cual es. No te aferre a una sola palabra, no te aferre a una sola cita, no. E ignore el resto que dice todo lo contrario. Déjate guiar, déjate dirigir, déjate enseñar por el Espíritu de verdad. Y te aseguro que el poder que todos, ¿verdad?, que todos queremos, que todos anhelamos y que inherentemente hay una necesidad en nosotros que durante toda la vida lo hemos tratado de satisfacer mediante muchas cosas, entre ellas poder, entre ellas esta necesidad de poder a través de la riqueza, a través de la autoridad o de las posiciones. Ese poder, Cristo Jesús, ¿no? El Evangelio, que es poder de Dios, ha de ser algo real en nuestras vidas y no hemos de ser privados de tal poder porque hemos dejado que el Espíritu supla esa necesidad que solo Cristo puede satisfacer. Amén. Así que, nada, hermano, si no tienes más comentarios, Leandro, entonces damos por concluida nuestra lección. Sí, damos concluida nuestra lección número 10, así que agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Escriban comentarios ahí en el chat para poder verlos mientras vemos el video juntos. Y nada, será hasta el próximo viernes con la lección número 11, así que será hasta la próxima. ¿Te parece, Jonathan, si finalizamos orando y los despedimos? Así es. Nada, voy entonces a orar y concluimos esta lección. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Cristo, gracias por tu Espíritu y por tu vida que nos compartes mediante Cristo. Y gracias, Padre, por revelarte a nosotros de la manera que lo hace y por la paciencia que tienes con nosotros a medida que aprendemos estos principios que nos hacen disfrutar de aquello que tú has preparado para nosotros. Gracias. Yo te pido de manera especial que tú abras nuestro entendimiento, que tú mediante tu Espíritu despiertes en nosotros el deseo por conocer tu palabra, que la podamos recibir como niños. Y que, Padre, tú puedas suplir esa necesidad que muchos de nosotros ahora, al leer estas lecciones, tenemos esta esperanza de entender aquello que por mucho tiempo nos parecía como algo oculto, como algo reservado solamente para aquellas personas con extrema sabiduría y conocimiento. Pero gracias, Padre, por hacerlo tan accesible a nosotros. Así que te pido que ese deseo de entender, esa esperanza de saber que podemos comprender las palabras de tu verdad, sean una realidad. Que tú nos puedas, a cada uno de nosotros, ayudar a entender lo que tu palabra revela y que podamos hallar no solamente el conocimiento teórico de tu palabra, sino también el espíritu de Cristo, que es el espíritu que acompaña esta palabra para recibirla, guardarla y que esta palabra genere frutos de vida eterna para nosotros y para aquellos que nos rodean. Así que, Padre, de manera especial, sé con cada una de las personas que están viendo esta transmisión, sé con mi compañero Leandro y con cada uno de los compañeros de Tiempo de Reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo. Feliz sábado.